Ahora vamos a ver juntos cómo se diseña y se planifica un menú. Como nosotros sabemos, es súper importante que se elabore y se planifique bien un menú, ya que un menú es la columna vertebral de nuestro restaurante. Es decir, al momento de querer implementar un restaurante, lo primero en lo que se tiene que pensar siempre es en el diseño del menú. Antes de la decoración, antes de todo, siempre lo más importante es tener bien costeado el menú y bien especificado el menú que se va a ofertar, ya que de este va a depender el éxito o el fracaso del restaurante que vamos a implementar. Es por ello que la implementación de un menú requiere de un análisis exhaustivo con el fin de llegar al cumplimiento de los objetivos y a resultados óptimos. Normalmente no se le da la importancia a la carta que se le debería dar. Se considera que solamente es un soporte físico y normalmente lo que se hace es poner un listado interminable de todos los componentes de los platos o los platos que vamos a vender en el menú. Aunque normalmente lo que se debería hacer es potenciar la carta como una herramienta de comunicación, marketing y como sobre todo una herramienta comercial, con el fin de mejorar las ventas y subir las mismas. Como sabemos, esto ya vimos anteriormente, existen diferentes formas de presentar los menús. Hay los menús fijos, que consisten en una oferta rígida de platos que conforman los grupos de entrada, platos fuertes, sorbet y postre por un precio que comprende todos estos componentes. Y tenemos también el menú a la carta, en donde vamos a poder tener una oferta diversa de entradas, platos fuertes y postres, en la cual cada uno tiene un precio independiente. Ahora, ¿cuáles son las tres Cs que se tienen que tener en cuenta antes de realizar una carta de un restaurante? Estas son concepto, cambio y clientes. ¿Qué quiere decir cuando nos referimos a concepto? El primer gran error que se comete en las cartas es que no se tiene un concepto bien definido. Es decir, los restaurantes y las cartas de los menús no tienen una identidad clara. Es decir, no se definen en ningún momento. Les propongo un ejemplo. Pensemos en un amigo del colegio. Pensemos en el primero que se nos venga a la mente. Siempre nos acordamos del más divertido, el más estudioso, el más guapo. Lo mismo pasa con las cartas de los restaurantes. Cuando uno nos recuerda a los que no tienen un concepto definido, algo que les haga sobresalir de otros, con las cartas va a pasar lo mismo. Es por ello que es súper importante mantener un buen concepto en las cartas de nuestro restaurante con el fin de que nos acordemos siempre del concepto y del tipo de menú que servimos en ese restaurante. Las cartas de todo con todo para todos no valen, ni son recordadas. Cuando pensamos en el cliente, es importante que el concepto vaya acorde al tipo de cliente o al target o al nicho de mercado al que nos queremos dirigir. Entonces, para ello, al momento de pensar en el cliente hay que sentir empatía, es decir, pensar como él. Es importante que yo me plantee las siguientes preguntas. ¿Qué cliente quiero tener en mi restaurante? ¿Qué tipo de cliente quiero receptar en mi restaurante? ¿En qué gasta su dinero? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son las frecuencias de consumo? ¿En qué gasta su dinero? ¿De qué edad? ¿Los rangos de edad que tienen? ¿Y cuál va a ser el cliente objetivo al que me quiero dirigir? ¿Cuáles son los problemas que tiene? ¿Cuánto es la capacidad de liquidez que tiene para pagar en sí? ¿O con cuánto capital cuenta? ¿Y cuáles son las frecuencias de consumo, sus preferencias, sus habitudes? En sí, todo lo que se refiera con el cliente. Es por ello que es importante hacer un listing de todas las características. Por ejemplo, mi cliente tiene entre 25 y 40 años, sale 2 veces al mes con amigos, tiene poco presupuesto para comer en restaurantes, busca variedad en platos, después de cenar sale de fiesta por la zona. Esto me va a permitir entender mejor al cliente y eso nos va a poder hacer que mantengamos a nuestro cliente potencial feliz. Ahora el cambio.
Es súper importante que se piense al momento de planificar un menú en los posibles cambios que se van a poder dar a futuro, ya que si es que no podemos cambiar y nuestra carta o nuestro concepto no se presta para dar diferentes cambios, nuestro cliente se va a comenzar a aburrir de ello. Es por ello que es súper importante dar variedad en la carta. Por ejemplo, no es el caso del Ecuador, pero en otros países se cambia la carta por estación, debido a que no siempre se consiguen los mismos productos. Por ello se aprovecha y se cambia la carta por estación con el fin de reducir costos. Es importante tener en cuenta que se puedan introducir platos nuevos y presentar diferentes cambios para los clientes frecuentes, como sugerencias del chef o diferentes menús. Ahora, ¿cuáles son los pasos que se deben tomar en cuenta al momento de realizar o de planificar un menú? Las herramientas claves son planear, costear y diseñar. ¿En qué consiste la planificación? Sin ella no hay estrategia de marketing. Por ello es súper importante que al momento de querer implementar un restaurante se haga un estudio de mercado correcto, con el fin de saber cuál será la calidad que tendremos, a qué cliente nos vamos a dirigir, cuáles son las limitaciones operacionales que vamos a tener. Es decir, tener una planificación adecuada y tener sobre todo un conocimiento exacto de cuáles son las preferencias de mis consumidores y el nivel de aceptabilidad que tendría el restaurante al ser implementado. Es importante dentro de la planificación definir bien cuál es el nicho de mercado, es decir, hacia qué cliente meta nos vamos a dirigir. Si vamos a especializarnos en algún tipo de comida, por ejemplo, definir bien y basarnos en base a eso todos los platos que vamos a ofrecer. Es súper aconsejable que nos focalicemos en el tipo y en el concepto de comida que vamos a ofrecer. Es importante igual que veamos los tipos de comida. Por ejemplo, si va a ser buffet, solo focalizarme en buffet. Comida mexicana, si va a ser una cafetería, si voy a ofrecer desayunos, algún tipo de comida rápida, hamburguesas, hot dogs, pizzerías, en fin. Es por esto que es importante definir el tipo de comida que se quiere ofrecer. Algo que es súper importante que se tenga en cuenta es que mientras más variedades haya, si bien es cierto, tenemos que ofrecer una variedad suficiente con el fin de que el cliente no se aburra de nuestros platos y que tenga varias opciones. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que mientras más variedades haya, la toma física y el capital que se debe invertir, sobre todo para el inventario, va a ser mayor. Por lo cual, muchas veces lo que se recomienda es tratar de repetir las guarniciones en los platos, o otras sugerencias, por ejemplo, si yo ocupo zanahorias en mis guarniciones, hacer que esas zanahorias, si es que no salen en las guarniciones, tratar de que salgan en una sopa o en una crema de zanahoria. Es por ello que es súper importante y es lo recomendable, no que se repitan las mismas guarniciones en todos los platos, ya que el cliente no le va a gustar esta oferta, pero sí tratar de tener una reutilización de los productos con el fin de que si no sale en la venta de un producto, este producto sea utilizado en otro plato. ¿Cuáles deben ser las secciones del menú? Y esto es algo importante porque se lo debe clasificar adecuadamente. Siempre deben tener una orden y una secuencia lógica. Por lo general siempre se los clasifica en entradas, aperitivos, sopas, ensaladas, postres, bebidas, platos fuertes, de especialidades. Se puede presentar una carta adicional para lo que sea postres, bebidas soft, bebidas alcohólicas. Depende del tipo de menú depende del tipo de oferta de platos y de bebidas que queramos ofertar en nuestro restaurante. Ahora sí es súper importante que las secciones del menú estén claramente identificadas. Estas tienen que estar bien distribuidas y que no sea cansón para la vista del consumidor. Se deben utilizar diferentes estrategias como combinación de colores, letras, para cada sección de la carta. Es importante, sobre todo, destacar las especialidades.
y en estos hacer que se vendan más los productos de estrellas o incógnitas. Generar otro menú de postres puede ser una sugerencia y promocionar los postres o bebidas o promociones temporales, que es una gran herramienta de marketing y que potencializa las ventas. Otra estrategia que se utiliza es hacer una descripción del menú. La idea es vender una experiencia por medio de los platos, es decir, no limitarse a poner el nombre del plato, sino hacer una descripción que al cliente le incentive a consumir este plato. Este debe estar constituido de frases cortas, no más de dos o tres párrafos, exagerando. Ahora, parte importante de esto es la de costear y la de fijar los precios del menú. Entonces, nunca se debe proponer precios de venta al ojo o por instinto. Entonces, para esto ya hemos visto y tenemos muy claro cómo se calcula el food cost. En base a ese, determinar el precio de venta, cuál va a ser el margen de contribución que voy a tener por medio de ese establecimiento de costos, y así poder tener y estar seguros de que vamos a poder garantizar nuestras ganancias. Es importante que luego de que se fijen los costos, se haga un control de los mismos constantemente, con el fin de tener siempre las recetas actualizadas y saber si los costos están acordes a los precios de venta. Algo que se debe también tener en cuenta al momento de fijar los precios es que estos costos deben cubrir, como hemos visto, el food cost, que solo cubre la materia prima, que debe estar entre el 27 al 35%, y también se debe tomar en cuenta todos los gastos que no están dentro de la materia prima, como los gastos administrativos, mano de obra, directa, indirecta, etc. Algo que también es súper importante al momento de fijar los precios en un menú es que se debe hacer un benchmarking o analizar cómo está mi competencia directa e indirecta y saber si es que estos rangos de precios están dentro de los precios que ofrece mi competencia. Otro análisis que también se debe hacer es, por medio del estudio del mercado, es ver hasta cuánto está dispuesto a pagar por ese plato o servicio el consumidor. Y en base a eso, en base a estos tres principios, que cubran los costos, que esté dentro del rango de precios de mi competencia y que el consumidor esté dispuesto a pagar, proponer el precio. También es importante que se vaya haciendo un análisis del menú mix. Como hemos visto, es hacer ingeniería de menús. Por ello es súper importante que se analice cuántos platos se vende por categoría, es decir, por entradas, por platos fuertes, por sopas, por postres, y qué rentabilidad me deja cada grupo de alimentos. Luego de esto es importante hacer una revisión constante del menú. Por ello es necesario hacer un seguimiento, es decir, hacer análisis de histórico de ventas, hacer ingeniería de menús, ver que los costos estén acordes a los precios, ver cuáles son los productos más populares, las estrellas, las incógnitas, las vacas, los perros. Si es que tengo que hacer un reajuste de precios, cuál es el momento más adecuado para hacerlo. En fin, hacer todos estos análisis históricos constantes con el fin de que siempre mantengamos la rentabilidad deseada y que estemos cubriendo los costos. Ahora, hay pasos a tomar en cuenta al momento de elaborar un menú y la presentación de esa carta. Por ejemplo, lo que más se sugiere es, como nosotros somos gastrónomos u hoteleros, lo que más se sugiere es que siempre hay una persona especializada en diseño que nos ayude a potencializar nuestra carta. Es importante que para diseñar la carta se elija y uno se apoye en fuentes de imágenes que hagan o incentiven que el consumidor consuma. Es importante combinar los menús, utilizar, por ejemplo, colores oscuros si es que vamos a enfocarnos a clientes de un target business, por ejemplo, porque eso provoca o incentiva la seriedad y profesionalismo. Normalmente también se utilizan colores oscuros
Para provocar sed, por ejemplo, en una discoteca se tiende a utilizar colores oscuros para hacer